Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de álgebra y geometría. Ahora vamos a revisar cómo se construyen los números reales a partir de los números naturales. Esto lo hacemos a través de una serie de expansiones que nos permiten definir las operaciones de resta y división, y lo mismo ocurre con las potencias y las raíces. Sucede que, por ejemplo, la resta entre dos naturales no siempre va a conducir a otro natural. Así que tenemos que arreglar ese problema, ¿no es cierto? Tenemos que solucionar ese problema redefiniendo nuevos números. Ahí aparecen los enteros. Y sucede que también el cociente entre dos enteros no siempre va a dar otro entero. Así que tenemos que solucionar ese problema y ahí es cuando entran los racionales. Pero también ocurre que la raíz de racionales no necesariamente va a dar otro número racional. Y tenemos que solucionar ese problema. Y así vamos agregando cosas hasta llegar a los reales. Todas estas cosas están desarrolladas ahí en la descripción. Vas a encontrar un enlace que te lleva a mi página donde está el artículo de este video. Está todo escrito por si mi letra está muy horrible y te va a ayudar a guiarte en la pizarra. Si entendiste todo y la explicación satisface tus necesidades, le dejas un like y le pegas una compartida y todas esas cosas raras youtubescas. Y si no entendiste nada, ahí me preguntas. Vamos a la pizarra. Como ya hemos dicho, los números reales se pueden obtener a través de unas expansiones. Expansiones que se hacen sobre los números naturales. Sabemos que sobre los naturales hay un conjunto de operaciones. Esas operaciones son las de suma y las de multiplicación. Pero luego empezamos a definir sus operaciones inversas, que vendrían siendo la de resta y división. Pero estas operaciones inversas no están bien definidas en los naturales. No están bien definidas. ¿Qué significa esto de que no están bien definidas? Sucede que en realidad estas operaciones son funciones. Por ejemplo, la suma es una función que agarra dos números naturales y los lleva a otro número natural. Eso quiere decir bien definida. O sea, elementos cualesquiera de aquí y los tira para acá. Pero la resta, por ejemplo, agarrará dos números naturales, pero el resultado no siempre va a estar en los naturales. Eso no se va a cumplir siempre. Hay una serie de condiciones que excluye muchas posibilidades en que eso ocurre, y no solamente una en particular, como vamos a ver. No podemos escribir, por ejemplo, 3 menos 8 y esperar a que esto esté contenido en los naturales, ¿no es cierto? Esto no se puede. Se puede en los naturales. Cuando solucionamos este problema, lo que hacemos es crear un nuevo conjunto a partir de los naturales en donde esta cosa sí esté permitida. Y aquí es cuando agregamos una expansión. Le metemos mejora a este conjunto para poder definir bien estas operaciones inversas. Entonces, para hacer estas cosas, primero vamos a revisar las propiedades de estos números y vamos a ir viendo qué necesitamos hacer para expandir los distintos conjuntos hasta llegar a los reales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es revisar las propiedades de los números naturales. Propiedades de los números naturales. Esto lo vamos a hacer con el objetivo de entender qué tipo de mejoras tenemos que agregar para expandir el conjunto y poder definir bien las operaciones inversas. Entonces, esto ya lo vimos en videos anteriores, así que vamos a hacer una revisión veloz de estas propiedades. Decimos de esta manera: si A, B y C son números naturales cualesquiera, entonces se cumple lo siguiente. 1, A más B es lo mismo que B más A. Esto ya lo vimos en la conmutatividad. Número 2, tenemos que A más menos B más menos C. Aquí podemos poner los paréntesis donde queramos, ¿cierto? Puedo hacer esto. Esto es lo que llamamos asociatividad. 3, A por B es lo mismo que B por A. Esta es conmutatividad para la suma, el otro es conmutatividad para el producto o multiplicación. 4, tenemos A por B por C. Y aquí podemos mover los paréntesis donde queramos. Esto lo puedo escribir así y da igual. Asociatividad del producto. También hay división en los números naturales. Decimos A dividido B es un número natural y solo si existe un K en los naturales
que satisface la siguiente condición: A es igual a B por K. Como bien sabemos, esta cosa no siempre va a estar en los naturales, porque no siempre va a existir ese K. Cuando existe, el K es el resultado de la división. Y finalmente tenemos las propiedades distributivas entre suma y multiplicación. A por B más C, esta cuestión es lo mismo que A por B más A por C, distribución entre la suma y el producto. Entonces, lo primero que queremos hacer es asegurar la existencia de la diferencia. O sea, que cosas como estas se puedan cumplir, porque acá esto será siempre que B menos C pertenezca en los naturales. Y lo mismo acá, A menos B. Porque si no, esta cosa no estaría bien definida. Por ejemplo, nosotros sabemos que si tenemos 6 menos 3 más 2, podemos agruparlo así: 6 menos 3, esta cuestión es 3 más 2. Sí. Pero también podemos hacer esto. Ponemos más aquí y hacer esto así. Entonces nos queda 6 más el resultado de acá es un número, pero que ese número no existe en los naturales. No es un número natural. Necesitamos definir un nuevo número que es el menos 1, ¿no es cierto? Esta cuestión está en otra cosa que llamamos enteros. Y esto da 5, como ya adelantamos, como ya sabemos. Entonces, para poder definir bien estas cosas en los naturales, necesitamos expandir los naturales. Y aquí es cuando nacen los enteros. Entonces, vamos a resolver ese problema. Vamos a ver cómo se hace esa expansión. Vamos aquí, el paso a los enteros. Entonces, como ya hemos dicho, lo primero que notamos es que para cualquier A y B en los naturales, siempre va a ocurrir que A más B también es un natural. Esto lo podemos escribir así también. A más B, A y B en los naturales implica que A más B también está en los naturales. Pero en el caso de la resta, si A y B está en los naturales, esto no necesariamente implica, que A menos B pertenezca a los naturales. Para asegurar esa pertenencia, ¿cierto? Que tomo elementos de un conjunto y va a dar al mismo conjunto, o sea, asegurar que la operación esté bien definida, aquí es cuando nacen los enteros. Decimos lo siguiente: los enteros son el conjunto de todos los naturales unido al 0 y los inversos aditivos. Entonces, este conjunto es lo que representamos con la letra Z. Decimos, esta cuestión es igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Ahí, y el infinito. Entonces, lo que hacen los enteros es agregar todo esto de acá. Ahora, definiendo este conjunto, tenemos las siguientes propiedades. La propiedad 2, la que estaba aquí, esta que marqué en amarillo, vimos que esta cosa no siempre estaba en los naturales. De hecho, para que esto ocurra, teníamos que asegurarnos de que B tenía que ser mayor que C, ¿no es cierto? Y acá teníamos que asegurarnos de que A sea mayor que B. Esto para asegurar esa operación de aquí, y esto para asegurar esta operación de acá. E incluso en esta resta teníamos que asegurarnos de que este A sea mayor que el resultado de esta resta. Y lo mismo acá. Esta cosa de aquí tiene que ser mayor que esto de acá. O si no, esa resta tampoco estaba bien definida. Entonces, trabajar con esto en los naturales es un cacho. Para solucionar eso están los enteros. Y aquí en los enteros vamos a tener que se cumple esto: A más menos B más menos C, paréntesis, esto es igual a más menos B más menos C, y paréntesis acá. Esto ya no tiene restricción. Vamos a tener una séptima propiedad. Aquí teníamos 6 propiedades, vamos a tener una séptima que dice así: para todo A en los enteros existe un único B en los enteros para los cuales se cumple la siguiente propiedad: A más B es igual a 0 y solo si B es igual a menos A. Entonces aquí aparece este nuevo símbolo, el 0. Esta cosa es la que denominamos... esa la vamos a poner nombre después. Vamos a poner la otra propiedad, 8. La otra propiedad es: para todo A en los enteros, para todos estos enteros existe un único
b entero, para el cual se cumple la siguiente propiedad. A más b es igual a a, si solo si a es igual a 0. Y aquí vuelve a aparecer el 0. Lo que nos están diciendo estas cosas es que hay un nuevo objeto que llamamos el 0, que es el neutro aditivo. Eso lo observamos acá en 8. Y en 7 observamos que hay un nuevo objeto, que es esto de acá. Esto es el inverso aditivo. Entonces, si tengo un número A, le sumo un número B y esta cuestión me da 0, entonces este B que le he sumado a A es el inverso aditivo y lo llamamos menos A. Y al hacer esto, lo que estamos haciendo es crear el 0 y todos los inversos aditivos. Estos son inversos aditivos de estos de acá. Inversos aditivos. Y así emerge el conjunto de los enteros, agregando el 0 y todos los inversos aditivos. Ahora con la división pasa algo parecido. Aquí está la división para los números naturales. Esto de acá. Y vamos a notar que para que la división exista, tiene que existir este K en los naturales, tal que se cumpla esta propiedad que se indica acá, esta igualdad. Nosotros ya sabemos que esa cosa no se cumple siempre para los naturales. Y vamos a observar que lo mismo ocurre con los enteros. A ver, voy a copiarme esta cosa, me la voy a llevar para abajo. Esta cuestión la copio. En realidad, como ya hemos expandido el conjunto de los naturales a los enteros, podemos tomar esta cosa y aplicar lo mismo para los enteros, así. Pero nosotros sabemos que hay números, por ejemplo, menos 3 dividido 8, y esta cosa no vamos a encontrar ningún entero, no vamos a encontrar ningún K igual a algo que satisfaga esta relación. O sea, no vamos a encontrar no vamos a poder resolver esto en los enteros. El menos 3 igual a K por 8. Y el número K multiplicado por 8 me da menos 3. No existe un entero que haga eso. Entonces, la división sigue estando, no está bien definida, ¿cierto? La división no está bien definida en los enteros. Así que aquí tenemos que hacer otra expansión. Aquí es cuando inicia el salto a los racionales. Entonces, esto lo hacemos definiendo un nuevo conjunto. Este conjunto es el que llamamos los racionales. Y se define de la siguiente forma. Decimos, este desgraciado está hecho de todos los números que se pueden escribir de la forma n dividido m, donde n y m son enteros y m es distinto de 0. Entonces, de esta manera hemos definido el conjunto de los racionales. Y ahora la división está bien definida para este conjunto. Aquí nos emerge una nueva propiedad, una propiedad 9, que dice así: para todo A en los racionales, existe un único B en los racionales que satisface la siguiente propiedad. A por B es igual a 1 y solo si B es igual a 1 sobre A. Y esto lo escribimos como A elevado a menos 1. Lo que hemos hecho acá es definir el inverso multiplicativo. Recordemos que para los naturales hay una cosa que no escribí acá, que es el neutro multiplicativo. Lo voy a agregar por acá, el neutro. El neutro multiplicativo es el que llamábamos unidad, porque A por 1 sigue siendo A. Es una propiedad que me faltó escribir acá, pero bueno, no importa. Entonces decimos que el inverso multiplicativo de A, por ejemplo, es ese número B que al multiplicarlo por A me da el neutro. Entonces, un número por el inverso multiplicativo, esta cuestión da neutro multiplicativo. Y vimos que para los enteros había también un neutro aditivo. Esto tiene la misma estructura. Fíjate en esto: un número más el inverso aditivo es igual al neutro aditivo. Siguen una misma estructura. El inverso multiplicativo, si este le llamamos a estos dos, a estos números le llamamos a. El inverso multiplicativo es el a a la menos 1, que escribimos 1 sobre a. El inverso aditivo es lo que llamamos el menos a. El neutro multiplicativo es la unidad. Y el neutro aditivo
es el 0. Entonces, al realizar estas expansiones le damos significado adicional a ciertos números. Ahora, con estos números y con estas operaciones podemos definir también las potencias. Nosotros ya vimos cómo se definen estas cosas. Vimos que si agarramos un número ahora racional, entonces podemos calcular q a la n. Y esto es lo mismo que q por q por q, punto suspensivo, a q, n veces. Así definimos las potencias. Pero también tenemos el inverso multiplicativo de esta cosa, que llamamos q elevado a menos n. Que esto es lo mismo que 1 sobre q a la n. Y esta cosa, 1 sobre q por q. Así, n veces. Y a partir de esto, nosotros podemos demostrar que q elevado a 0 es igual a 1, siempre que q sea distinto de 0. ¿Por qué podemos hacer esto? Por las propiedades de las potencias. Tenemos que cuando la base es la misma, se suman los exponentes. Pero esto de acá es lo mismo que, y parece que me quedé sin espacio en la pizarra, no importa, sigo acá. Q a la n por q elevado a menos n, esto es lo mismo que q por 1 sobre q a la n. Este es el inverso multiplicativo de este, así que esto te da 1. Por eso, cualquier número racional elevado a 0 es 1, pero eso solamente si el que está abajo, bueno, en realidad el q es distinto de 0, porque si el q es 0, entramos en conflicto con esto de acá. Lo que está abajo no puede ser 0, no es un racional. Entonces, cuando hacemos correctamente las operaciones con números racionales, siempre vamos a tener números racionales. Y q elevado a 0, cuando q es distinto de 0, siempre nos va a dar 1, en este caso. Con esto ya hemos resuelto el problema de la suma, la resta, el producto y la división. Pero ahora nos falta analizar las potencias. Nosotros sabemos que las potencias tienen una operación inversa, que llamamos raíz. Y vamos a ver cómo a partir de esto aparecen los números reales e irracionales. Entonces decimos, así como la inversa de la suma nos conduce a los enteros y la inversa del producto conduce a los racionales, la inversa de la potencia llevará a un nuevo conjunto. Vamos a ver que ese conjunto es el conjunto de los irracionales. Para ver eso tenemos que definir la raíz. Veamos la definición de raíz. Definición de la raíz. Vamos a ver la definición de la raíz para ver cómo sale esta cosa. Entonces decimos así, sea n un entero mayor que 1 y sean p y q racionales cualesquiera. Se define la raíz enésima y esta cosa la escribimos n raíz a través de las siguientes reglas. Vamos por aquí. Regla 1, si q es igual a 0, entonces la raíz enésima de q también es 0. Regla 2, si q es un número positivo, entonces la raíz enésima de q va a ser igual al número p, y solo si p elevado a n es lo mismo que q. Y regla 3, si q es negativo y n es par, n impar, y n es negativo y n es impar, entonces vale esto mismo. Ahí. Entonces, fíjate esto, cuando el q es negativo, el n tiene que ser impar para que esta cosa esté bien definido. Si no se cumple esta condición, acá tampoco van a pasar cosas raras, y eso lo vamos a ver luego. Ahora, de aquí tenemos que, para cualquier número racional, le podemos calcular su raíz, siempre y cuando se cumplan estas condiciones. O sea, para los cupos, si el q es 0, ya es 0. Si el q es positivo, tenemos que resolver esta ecuación. Y si el q es negativo, el n tiene que ser impar. Entonces, hay dos restricciones para definir raíces. Una que es clara, que es esta de acá, que está gritando que pasa algo raro cuando el n es par. Y hay otra que no se ve del todo claro. Esto que está acá te hace creer que todas las raíces de números racionales siempre van a ser números racionales, porque no revela ninguna dificultad. Si el q es positivo, yo puedo calcular resolviendo esa ecuación. Tengo que encontrar el p que satisface esta ecuación.
¿Pero se podrá hacer eso siempre en los números racionales? La verdad es que no siempre se puede, y aquí es cuando aparecen los irracionales. Vamos a ver que hay ciertos números racionales cuya raíz no es un número racional, y eso es lo que nosotros llamamos irracionales. Para probar la existencia de estos números que llamamos irracionales, podemos mostrar un razonamiento sencillo. Podemos demostrar que, por ejemplo, raíz de 2 no es racional. O sea, este número no se puede escribir como un cociente entre dos enteros, un p partido por q con p, q en los enteros y q distinto de 0. Esto no se puede y lo podemos demostrar. Y la demostración es sencilla, la vamos a hacer ahora. Demostración. ¿Cómo demostramos esto? Esta cosa se demuestra por reducción al absurdo. Para entender más detalles sobre lo que significa la técnica de reducción al absurdo, te voy a dejar un enlace por aquí arriba donde se explica la técnica de reducción al absurdo. Es una técnica de la lógica. Ya, vamos a ver cómo se hace esta cosa. Uno dice así: supongamos que raíz de 2 es racional. Esto significa decir que existen p y q en los enteros para los que se cumple esta cosa. Raíz de 2 es igual a p partido por q. Ahora, si raíz de 2 es igual a p partido por q, esta fracción se puede reducir. Lo podemos escribir de manera irreducible. Pongámosle aquí p' dividido q'. Esto lo vamos a llamar fracción irreducible. ¿Qué significa que esta cosa es irreducible? Significa que no tiene factores comunes. Por ejemplo, 8 dividido 4 es reducible porque 8 es 4 por 2. Y esto es 4 por 1. Y uno puede matar esos dos y te queda 2. O 35 dividido 15. Esto es reducible porque 35 es 7 por 5. 15 es 3 por 5. Entonces puedo matar los 5. Lo puedo reducir y llegar a 7 tercios. Entonces esto es irreducible. Ya no se puede simplificar más. Entonces, si raíz de 2 es un número racional que se puede escribir como cociente entre dos enteros, se puede escribir en su forma de fracción irreducible. ¿Cómo uno hace con estos números? Entonces, si raíz de 2 es una fracción de números irreducibles, se puede escribir así. Yo lo puedo elevar al cuadrado. Puedo calcular el cuadrado de raíz de 2. Y esto va a ser igual al cuadrado de p partido por q con sus comitas, ¿cierto? Es fracción irreducible al cuadrado. Pero el cuadrado de la raíz de 2 nos vamos a dar cuenta que es 2, porque es 2 debido a las propiedades de las raíces, ¿cierto? Y como es 2, significa que esta cosa es igual a 2 dividido 1. O sea, quiere decir que lo puede simplificar. O sea, quiere decir que esta cosa es reducible. Pero es claro que si p sobre q es irreducible, esto implica que p dividido q al cuadrado también es irreducible, porque estas cosas se siguen sin poder simplificar. Entonces si lo leo al cuadrado no se va, voy a tener p' arriba, q', y estas cosas se siguen sin poder simplificar porque esto individualmente ya son irreducibles. Entonces aquí tenemos un problema. Tenemos que esta cosa es reducible y al mismo tiempo es irreducible. Es irreducible por premisa, por hipótesis, porque al principio supusimos que raíz de 2 se puede escribir como una fracción irreducible, pero resulta que razonando a partir de eso llegamos a la conclusión de que es reducible. Y estas dos cosas son opuestas, son contradictorias. Esto implica una contradicción. Y esta contradicción emerge del hecho de asumir que raíz de 2 se puede escribir como cociente entre dos enteros. Entonces, como es consecuencia de esto, esta cosa no puede ser cierto. Todo esto implica que raíz de 2 no se puede escribir como cociente entre dos enteros. Si lo hacemos, llegamos a esa contradicción. Ahora, como no se puede escribir como cociente entre dos enteros, significa que no se puede escribir como cociente entre dos racionales. Esta cosa siempre va a ser distinto a un p dividido q, un p, q en los enteros, q distinto de 0. Significa que no lo podemos escribir con un número racional. Eso implica que esta cosa no está contenido en los racionales. Por lo tanto, tiene que estar contenido en otra cosa distinta, que es lo que llamamos irracionales. O no racionales, ¿no es cierto?
Ese conjunto se escribe como Q con un asterisco, también se escribe como Q complemento. El conjunto de los irracionales. Y este conjunto nuevo de los irracionales, cuando lo unimos con los racionales, obtenemos el conjunto de los números reales. Con esto hemos agregado una expansión a los racionales, porque ahora las raíces, la operación inversa a la potencia, ahora está bien definida. O eso pensaría si no vieras este detalle que está ahí donde está, acá. El tema de los impares. ¿Qué pasa con esta cosa? Nosotros sabemos que raíz de 4 es igual a 2, porque 2 elevado a 2 es igual a 4. Aquí esto es lo mismo que eso. Cuando la raíz es cuadrada no se le dibuja el 2, pero ahí se lo voy a colocar para hacer énfasis en esto que está acá. Acá nos exige que el índice de la raíz tiene que ser impar para que la raíz de números negativos exista. Porque si el n es par, ¿qué va a pasar? Si yo trato de calcular la raíz cuadrada de menos 4, por ejemplo, nunca voy a encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé menos 4, un número negativo. Y además hay otro detalle. Las operaciones tienen que ser funciones y las funciones tienen la característica que si tú le metes un número, vamos a ver aquí una función, agarra un elemento de un conjunto y lo tira a otro conjunto. Y yo le meto un objeto acá, me tiene que dar un único objeto acá, no me puede dar dos. Ocurre que las raíces de índice par tienen dos valores posibles, más y menos 2, porque yo puedo agarrar menos 2, multiplicarlo por sí mismo y esa opción también me da 4. Entonces hay dos problemas involucrados en estas definiciones. El primer problema es que la raíz, cuando el índice es par, está multivaluada. Pasan estas cosas. Esto de acá tiene dos valores posibles. Y cuando el índice es par y lo que está dentro de la raíz es negativo, la cuestión no existe en los reales, ni en los racionales, ni en nada. Porque nunca voy a encontrar un número que multiplicado por sí mismo me dé un número negativo, por la regla de los signos. La primera cuestión, el de los multivaluados, se soluciona definiendo lo que se conoce como raíz principal. La raíz principal. ¿Cómo vemos el asunto de la raíz principal? Esta cuestión es re fácil. Agarro estos dos desgraciados, los voy a copiar y me los voy a llevar. Lo voy a poner aquí. Ya a esto le tengo que aplicar algunas modificaciones. A este, cuando el Q es negativo, en realidad no le voy a hacer nada. Ese está listo. Me voy a centrar en este, cuando el Q es positivo. Sucede que tenemos que tener cuidado con este P de acá. Vamos a decir que este P va a ser positivo. Y cuando nos quedamos con el valor positivo, lo que tenemos es la raíz principal. Por ejemplo, si quiero sacar la raíz principal de 4, esta cosa va a ser igual a 2. Este es el resultado que te indica la calculadora. La calculadora te da la raíz principal. En cambio, la raíz, simplemente la raíz cuadrada de 4, nosotros sabemos que este tiene dos raíces. Más 2 y menos 2. Estos son dos valores posibles para esta cosa. Pero esto definido así no es función. Y nosotros necesitamos que esta cosa sea función, como esto de acá. Por eso calculamos la raíz principal. Cuando el Q es negativo no hay problema, porque si por ejemplo quieres sacar, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8, tú vas a decir, bueno, esta cosa es igual a menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque tú haces menos 2 por menos 2 por menos 2 y este te da 4. Y este por menos 2 te da menos 8. Entonces no hay problema, es un único valor. Ahí tenemos una parte resuelta, pero falta resolver qué pasa cuando el n es par y el q es negativo. Ya hemos visto que esa cosa te da una cosa que no existe en los reales. Para solucionar eso se definen los números complejos. Ahí te define un nuevo número que se llama la unidad imaginaria. Y esta cosa es la raíz de menos 1. Eso a grandes rasgos. Y con esto ya podemos comenzar a calcular raíces de números negativos, raíces pares de números negativos. Podemos calcular la raíz cuadrada de menos 4, por ejemplo. Y esto te va a dar 2 veces i. Al final la cosa nos queda más o menos así. Partimos con los naturales. Tenemos un conjunto de los naturales. A esta cosa le agregamos el 0 y los inversos aditivos. Y obtuvimos los enteros. A esta cosa le agregamos los inversos multiplicativos y obtuvimos los racionales. A esta cosa le agregamos las raíces y por acá aparecieron los
irracionales. Y todos estos juntos son los reales. Y si nos alejamos un poco y esta cosa la duplicamos, vamos a poner por aquí, y las multiplicamos por la unidad imaginaria, obtenemos los números imaginarios. Y todos estos juntos producen los números complejos. Los números complejos son los que logran completar todas las operaciones con su inversa, ¿cierto? Tienes la suma y la resta, producto, división, potencia, raíz. Como se logran completar todas las potencias, todas las propiedades, todas las funciones, ¿cierto? Todas las operaciones, se dice que los complejos son la cláusula algebraica de los reales. Y hasta aquí llegaríamos por hoy. Adiós.